Mucho más, le pido al equipo que nos grabe, déjenme saludar a dos grandes amigos. Saludo con mucho gusto al periodista y escritor Francisco Paco Cruz. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. Toño, ¿cómo estás? Un abrazote para el licenciado Gutiérrez Priego. Y mira, Pepe, no pude estar hoy, pero Sí, también un abrazote. Nada más recordar que el domingo vamos a estar a las 5 de la tarde en la feria del libro en el Zócalo para presentar su nuevo libro. Este, Así que vamos a estar ahí el domingo, pero un abrazote para Pepe. Sé que estaba un poco molesto con un ojo, un problema, pero un abrazote, esperándolo siempre, así que siempre hace falta. Y sí, temas hay, Toño, los periodistas insistiendo sobre la reforma judicial, que tiene muchas vertientes. Mira, también hay que hablar de los magnates, empresarios los llamamos. Yo digo que no tenemos empresarios, sino rentistas, pero los magnates que en realidad ellos no se van con las redes sociales. En realidad ellos, el funcionamiento, la operatividad de ellos es tomando como en cuenta, tomando como base otros indicadores en serio. Es lo que les interesa a ellos. Este, la certeza al Poder Judicial seguramente la van a tener, la presidenta va a hablar hoy con ellos, pero pues van a hacer ruido. Mira, yo lo voy a decir a manera personal, yo soy de la idea que a estas alturas los 55,000 trabajadores del Poder Judicial debían ser ya despedidos. No tienen motivo, no tienen razón ese paro, están cobrando y eso es una estafa, un saqueo a la nación. Seguramente 1,000, 2,000 por allí se salvarán, pues a esos sobre otras bases los puedes recontratar. ¿Por qué? Pues seguramente lo merecen, pero a los demás yo personalmente digo, los puedes liquidar, porque además hay bases, pensaron en algún momento que su trabajo es vitalicio, ¿no? Es de planta seguramente o de base, muchos de ellos, pero vitalicios no hay ningún empleo ni en gobierno ni en la empresa privada. Los puedes liquidar, hay procesos legales para hacerlo, seguramente el licenciado Gutiérrez Pliego lo sabe, bueno, no seguramente, él lo sabe, ¿sí? Nosotros más o menos sentido común y la experiencia propia podemos decir, pero yo soy de la idea que los 55,000 debían irse a la calle ya. Llevan más de 54 días en paro, ¿sí? Cobrando, robando y además están amenazando. No sé hasta dónde vayan el alcance que vayan a tener las amenazas, pero la verdad es que a estas alturas temas tenemos mucho, Toño, así que nada más para abrir de boca. no, y es que se supone que ya no deberían de estar en paro. Y a mí me hubiera gustado mucho que esa reforma judicial hubiera incluido precisamente el restablecimiento de todo el Poder Judicial, porque esos trabajadores o representantes del Poder Judicial han demostrado lo muy violentos que son, lo muy ajenos que son al pueblo, lo muy irrespetuosos que son con el pueblo de México. Híjole, cómo da coraje el ver cómo nos ofenden constantemente, nos llaman ignorantes cada que pueden. Pero bueno, estamos platicando. Le pido al equipo que nos grabe para saludarte también a ti, querido César. Saludo con mucho gusto a un verdadero abogado, especialista en derecho penal, derecho militar y seguridad nacional, así como aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia, situación que nosotros aquí en Sin Censura pues respaldamos al 100%. El queridísimo César Gutiérrez Priego. ¿Cómo estás, César? César, ¿cómo te va? Muy bien, Toño, con el placer de saludarte a ti y a Paco. Siempre es un placer poder estar con ustedes. Un saludo a Pepe. Esperemos que se encuentre mejor. Siempre se le extraña cuando no convive con nosotros. Y me parece que lo que dice Paco tiene toda la razón. Fíjate, estamos viendo un grupo de trabajadores del Poder Judicial que están siendo manipulados porque se sabe en todo momento que sus derechos laborales están protegidos, incluso con la misma reforma constitucional. Pero nos damos cuenta cuando escuchamos, ¿no?, a personajes o a líderes dar diferentes entrevistas en medios de comunicación amenazando que ellos van a influir en cuanto a resoluciones que se podrían llevar a cabo. Esto significa que es algo que comúnmente realizan, ¿no? Me parece que todos sabemos que el paro que ellos han estado realizando es un paro ilegal, incluso no está contemplado en las leyes, y así es muy fácil, ¿no?, irte a paro cuando pues simple y sencillamente siguen pagando por no realizar el trabajo por el cual te contrataron. Y me parece que también podemos ver, y el día de hoy es buen tema, recordar que el karma siempre nos alcanza a todos, ¿no?
¿Te recuerdan cuando desaparecieron Luz y Fuerza del Centro y que 60,000 trabajadores se quedaron sin empleo? ¿Cuál fue las resoluciones que dio en su momento el Poder Judicial, la Suprema Corte? Decían que ellos sí tenían derecho al trabajo, pero no al trabajo en específico que ellos querían tener, ¿no? La respuesta podría ser la misma. Yo en lo personal creo que esta manipulación que hay en contra de un pequeño grupo, porque también considero que es un pequeño grupo, la gran mayoría de los empleados del Poder Judicial Federal ya quieren regresar a trabajar, consideran que efectivamente, ¿no? Saben que sus derechos no serán afectados, pero además se abre una gran posibilidad, Toño, Paco, para que muchos de estos actuarios, secretarios de acuerdos, que nunca tuvieron la posibilidad por no tener un padrino o un familiar que fuera magistrado o ministro, pues puedan aspirar a ocupar estos puestos, ¿no? Que antes eran única y exclusivamente pues para una cofradía dorada de personajes, ¿no? En su gran mayoría, no todos obviamente, pero en su gran mayoría, pues que eran familiares o protegidos de jueces, magistrados y ministros. Entonces, hoy que se abre la posibilidad de que se democratice el Poder Judicial, no solo federal, sino de todos los estados de la República, pues me parece que están molestos por la pérdida de privilegios un pequeño grupo que siempre manipuló y obtuvo beneficios de forma ilegal, irregular, y que además pues no va conforme a pues los nuevos estándares sociales que existen en nuestro país, ¿no? En donde si el pueblo es quien elige, pues ¿por qué no va a elegir a los representantes del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas? Sí, exactamente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es de verdad el problema con todo esto? El problema es que, en primer lugar, están mal informados, están siendo manipulados. En segundo lugar, también son muy mediocres. Los tengo que decir con mucho respeto, ¿no? Hay mucha mediocridad, a pesar de que muchos de ellos son abogados, se negaron y se niegan a leer la iniciativa que ahora ya es reforma judicial y que especifica claramente que a ellos no les va a afectar en lo más mínimo. Sí, por supuesto, a los impartidores de justicia, pero no a ellos. Hay mucho de trasfondo y a mí lo que me consuela de este caso, de este tema en cuanto a un todo es el actuar del pueblo y que verdaderamente vamos a tener la oportunidad de elegir a quien nosotros queramos como nuestros impartidores de justicia. Tú eres uno de los candidatos, César, y a mí me da eso, a mí un gusto impresionante. Por cierto, que te quiero decir que te sigue ganando mi jefazo, porque la semana pasada vamos a conocer cómo es que después de recibir sus análisis de la biopsia en estos momentos está libre de cáncer y pues, híjole, tienes que ganarle tú ahora al ser ministro de la Suprema Corte, ¿eh? Esa es la mejor noticia que pudimos tener, mi querido Toño. Fíjate, todo lo demás es banalidad. Hicimos una apuesta, tu padre y yo, en donde él iba a echar ganas para salir adelante de pues esta enfermedad, ¿no? Tan lamentable. Y que si él echaba ganas, íbamos a competir, yo le prometía que iba a ser candidato, ¿no? Para ser ministro de la Suprema Corte. Él ya cumplió, ahora yo voy en lo mío para poder cumplir la apuesta que hicimos tu padre y yo, y que la verdad es que me da muchísimo gusto saber que en este momento está libre de una enfermedad que, bueno, pues, en mi caso personal le costó la vida a mis dos abuelos, a mi abuela materna y a mi padre, ¿no? Sí, vamos a seguir luchando por eso y yo quiero que sepas también, pues tienes nuestro apoyo. En el periodismo se vale hacer respaldos. Lo hace el New York Times, lo hace el Washington Post, que ya, por ejemplo, tienen a sus propios candidatos frente a las elecciones acá en los Estados Unidos, lo hace el Wall Street Journal. Y si lo hace el Wall Street Journal y el New York Times, ¿por qué chingados sin censura no lo va a hacer? Le damos nuestro respaldo al abogado César Gutiérrez Priego para que sea él ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo de verdad veo eso en un futuro cercano, lo vimos en la Feria Internacional del Libro, ahí en el Zócalo, cómo es que la gente te recibe, no como abogado, abogado, César, César, sino como ministro, ministro, creo que se va a poder cumplir. Pero bueno, ¿qué les parece que vamos a los temas de hoy? Y le pido al equipo que nos grabe. Declaraciones muy fuertes de la ex embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, a un día de que se dé esta pues sentencia al narcotraficante Genaro García Luna. Declaraciones hace esta señora que a mí me parece pero por lo demás infames, abyectas, cuestionables y creo que además son pues incriminatorias para ella. No son nuevas, según me comentan, efectivamente es un archivo, pero habla de cómo es que
pues tuvieron que de alguna otra forma entablar pues esta fuerza en cuanto a la pues en cuanto al apoyo a Genaro García Luna, a pesar de lo que conocían sobre él. Le pido al equipo que nos grabe para ver y escuchar qué fue lo que dijo en su momento Roberta Jacobson. You also have no choice but to work with senior security officials while you are cautious. You try and work with them to achieve your objectives, which we were able to do sometimes with Garcia Luna. There were lots of issues on which we worked with him, always cautious, but we had to rely on him. He was the Minister of Security. That you always have concerns in a country that has corruption, that if you're giving large amounts of aid, you have to make sure that that aid is being used the way it was intended to. And we never give money. In other words, we don't give cash for it. It was used for training and equipment, and you make sure by monitoring the courses that are given and where the equipment goes, and you check on it a year later. But I would not be aware of Justice Department investigations. In most cases, you would not be aware before an indictment. So it's not particularly surprising that for reasons of separating operational activities from judicial activities, in most cases, State Department officials would not necessarily be told at the early stages of an investigation. The time that he was in office, it may have been under investigation while he was in office, but those would have been the early days of the investigation, and we wouldn't necessarily have been told. We all worried about corruption, including about corruption by Garcia Luna, but as I say, you take steps to try and ensure it doesn't affect what you're doing. I can certainly tell you that in conversations about counter-narcotics efforts and security efforts, and in conversations about the Merida Initiative, whether... Bueno, mire, lo ponemos como contexto. Me dice doña Ceci que estaba preparando un video con subtítulos. Le ofrezco disculpas porque desafortunadamente no apareció ahí el subtítulo. Fue una cuestión ahí en cuanto a nuestros fierros, en cuanto a la tecnología, pero efectivamente lo queremos poner como una especie de contexto previo a la sentencia que recibirá ya mañana el narcotraficante Genaro García Luna. ¿Por qué? Porque la ex embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, en primer lugar asegura que conocían las andanzas de Genaro García Luna. Déjeme ver si le puedo citar algunas de las declaraciones que aquí le pudimos tomar, ¿no? De lo que estuvimos anotando nosotros, cómo podíamos, y etcétera. Esa es una, ¿no? Que conocían las cochinadas del narcotraficante Genaro García Luna, pero que tenían que trabajar con él. Me recuerda mucho a lo que en algún momento dijo Franklin Delano Roosevelt. No recuerdo sobre qué líder, sobre qué dictador en su momento latinoamericano, que decía que era un hijo de la chingada, pero que era su hijo de la chingada, ¿no? De los Estados Unidos. También por ahí dice, culpar a Estados Unidos por datos que poseía y sugerir que el gobierno de México no tenía la misma información sobre la corrupción o problemas de un funcionario, probablemente es tan inocente y peor, francamente, que una duplicidad, ¿no? Dice, la información que obteníamos en el Departamento de Estado era por conducto de funcionarios estadounidenses, pero venía de parte de mexicanos. Ellos eran los que más información recibían y tenían sobre la corrupción de Genaro García Luna. Mira nada más, ¿no? Dice, déjame ver, el gobierno de México sabía tanto como nosotros, si no es que más, y nunca tomó acciones en su momento, y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a Estados Unidos por no tomar medidas. Bueno, pues ¿cómo ves, Paco? ¿Qué opinas de estas declaraciones de archivo de la ex embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, sobre el actuar muy cuestionable del narcotraficante Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón?
Mira, Toño, nada más hay que ponerlo en contexto. Roberta Jacobson, o Jacobson, como la llama la gente en México, Roberta Jacobson no es a una persona cualquiera. Desde 2007 ella ocupó cargos en el Departamento de Estado hasta llegar en el gobierno de Enrique Peña Nieto a la Embajada de Estados Unidos, como embajadora de Estados Unidos en México. Y antes fue subsecretaria para asuntos latinoamericanos prácticamente. Es decir, conoce bien todo el contexto, sabe a lo que se enfrenta y cuando da estas declaraciones lo hace con todo ese conocimiento desde que fue alta funcionaria del Departamento de Estado hasta llegar a la subsecretaría. Es decir, pensar que el gobierno de México no sabía sería como insultar al sentido común, sería como insultarnos a nosotros mismos. Nosotros lo hemos documentado. Si nosotros lo documentamos, ¿por qué no podrían hacerlo ellos? Ella lo dice, sabíamos de declaración, a partir de declaraciones de la o funcionarios o criminales mexicanos. Si todo el mundo lo sabía en el gobierno, todo el mundo sabía, yo tenía la información en 2010, que es cuando nace García Luna, el señor de la muerte. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo. El FBI premió a García Luna en 2005, poco después lo hace la DEA, el FBI lo hace en el gobierno de Vicente Fox Quesada, en 2005. Es cuando el FBI reconoce el trabajo, después lo hace la DEA. Todo el mundo sabía que era un capo y que tenía relación con otro tipo de criminales en México. Relación no como policía, sino a nivel de complicidad. Sabían que controlaba bandas de secuestradores, sí, sabían todo. ¿Por qué lo dejaron trabajar? Otra vez, Estados Unidos siempre ha hecho lo mismo. El problema con Calderón, el problema con Genaro García Luna, es que intentaron tomarle el pelo a Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos había dado muestras, yo he puesto casos de América Latina, pero en México ya lo había hecho, la CIA, la DEA, el Departamento de Estado tenían, por ejemplo, conocimiento de todo lo que hacía Arturo el Negro Durazo Moreno cuando José López Portillo lo propuso como jefe de la policía de la Ciudad de México, platicó, porque eso además lo platica José López Portillo en sus memorias, lo platica, se sienta con el Departamento de Justicia, con el Departamento de Estado, le dicen, señor, pero el Negro Durazo es un criminal, tiene relación con narcotraficantes, con bandas de robo de autos, con todo mundo. ¿Y qué hacen el Departamento, Estados Unidos, la Casa Blanca? ¿Qué hace? Le permiten trabajar. ¿Por qué? Porque López Portillo les promete que él se va a encargar de desaparecer de una vez y para siempre a las guerrillas comunistas que todavía había en México. Y lo dejan trabajar, y lo dejan operar en narcotráfico. ¿Y qué pasó? ¿Cómo terminó Arturo Durazo Moreno? En la miseria. Y lo mismo hacen con Guillermo González Calderón, y que yo platicaba, nadie me lo cuenta. Yo platiqué con Guillermo González Calderón, yo lo entrevisté, yo publiqué en su momento lo corrupto que era, cómo intentaba controlar al cártel de Juárez en ese momento, cómo impuso como cabeza del cártel de Juárez al señor de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, cómo fue a ejecutar en Ojinaga al rival del señor de los cielos, cómo controlaba el cártel del Golfo, y luego el presidente Miguel de la Madrid en su momento da a conocer que la familia Salinas controlaba parte del narcotráfico. Es decir, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia siempre lo han sabido, pero siempre lo han dejado. ¿Por qué? Porque el mejor negocio o uno de los mayores negocios para Estados Unidos y sus policías, entendiendo esto es la CIA, el FBI, la DEA, la oficina del sheriff, para ellos es un gran negocio la droga y no se ensucian las manos. Lo único que tienen que dejar es dejar trabajar a la gente en México. En este caso, regresando al tema, en este caso a Genaro García Luna, a Felipe Calderón. Todo mundo lo sabía, pero Genaro García Luna controlaba el narco para todos, en complicidad, siempre lo voy a decir, con Felipe Calderón Hinojosa. ¿Por qué lo dejaron trabajar? Porque es un negocio. Porque es un negocio.
pero no entendieron los mensajes. El día que ya no le sirvió Guillermo González Calderoni, lo ejecutaron en McAllen. El día que el negro Durazo ya no le sirvió, lo dejaron caer. Entonces, no entendieron. Y no entendieron también que Estados Unidos es un gran creador de monstruos como el sistema político mexicano. Así que, en algún momento, Genaro García Luna, como Felipe Calderón, se trataron de pasar de listos. Eso hay que decirlo. Yo, mira, digo, siempre voy a decir lo mismo. ¿Cómo Genaro García Luna quería que no lo atraparan si se les fue a entregar? Se les fue a entregar, así que Estados Unidos, en el momento que ya no tuvo un uso para Genaro García Luna, lo tumbó. Lo tumbó, lo tiró, lo pisoteó, lo aplastó, y ese es el resultado. El capo, porque hoy hay que decirlo, el capo Genaro García Luna enfrenta mañana su destino. Mañana su destino, mientras Felipe Calderón Hinojosa está autorrefugiado en España y otros cómplices de Genaro García Luna están escondidos. Yo te puedo hablar de algunos porque tengo los nombres de memoria. Maribel Cervantes Guerrero, sí, que hasta el gobierno de Alfredo del Mazo Maza fue secretaria de Seguridad Pública en el Estado de México. Víctor Gerardo Garay Cadena, que está escondido por ahí. Ese tipo siempre fue cómplice de Genaro García Luna. María Vanessa Pedraza Madrid, que era su comunicadora. Ahí está su esposa, Linda Cristina Pereira Gálvez, que siempre hablamos de ella. Es decir, ahí están los cómplices, ahí está el grupo, pero el que va a pagar es como dicen en mi pueblo, el más pendejo. Porque además, digo la palabra porque la dije en su momento, Felipe Calderón Hinojosa va a pasar a la historia como el gran pendejo, porque no va a querer reconocer su complicidad con Genaro García Luna. Lo van a dejar hundir. Ahí está Margarita Zavala Gómez del Campo. Genaro García Luna hizo todos los programas de inteligencia para el partido de Margarita Zavala Gómez del Campo. Finalmente fracasó porque Margarita también no tiene capacidad para más. Genaro García Luna le hizo el trabajo de inteligencia cuando fue candidata presidencial independiente. Sí. Genaro García Luna va a enfrentar solo a su destino, no importa que hable mañana, que diga lo que quiera. Finalmente ya fue encontrado culpable en febrero de 2023. Mañana van a dictarle sentencia, la que sea esta, el primer secretario de Estado mexicano condenado por delincuencia organizada, no solo narcotráfico, por delincuencia organizada, entre otros por comandar o encabezar una banda, un grupo de que se dedica a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Así que es un tipo que todo mundo sabía, pero todo mundo lo dejó trabajar porque el narcotráfico es un negocio para algunas personas. Unas personas de Estados Unidos, a través de la CIA, a través de la DEA, a través del FBI. Es un gran negocio, por eso lo dejaron trabajar. Y esto debe servir como lección, mira, no solo para México, debe ser una lección para funcionarios del resto de América Latina, ¿sí? Debe ser una gran lección. El día que no le sirvan a Estados Unidos, esto es el resultado. Genaro García Luna, hace poco condenaron al expresidente de Honduras, Juan Hernández, pero sin restarle méritos a Honduras, que es un país que me encanta, y a la gente de Honduras, fue un país menor en cuestiones de tráfico de drogas. En cuestiones de tráfico de drogas, el equivalente de México es Colombia, Argentina, Brasil, y hoy tienen que entenderlo como una lección. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, y el día que no les sirves, te aplastan, se deshacen de ti. Hoy está aplastado, y yo espero que algún día lleguemos a Felipe Calderón Hinojosa, pero ¿por qué lo dejaron trabajar, Toño? Porque el tráfico de drogas ilegales o drogas duras, como las llaman, es un gran negocio. Fue un negocio para Felipe, pero fue un negocio para Estados Unidos. Así que esto debe ser una gran lección y mañana no importa lo que digan. Tenemos un capo que va a recibir la condena, se la merezca o no, depende del tiempo que digan. Yo digo que lo que le den siempre va a ser poquito, aún cadena perpetua para un hombre que es un criminal, lo digo, un delincuente desde niño, desde joven. Para él, su infancia fue destino. Su padre era un asaltante que huyó de Michoacán, llegó en 1968, a la Ciudad de México.
Genaro García Luna nació en Michoacán, lo llevaron, lo relacionaron con policías delincuentes, con comandantes, yo siempre lo he dicho, del servicio secreto, ahí está su casa, y hoy está enfrentando a su destino a partir de mañana, un destino que no es nada agradable y que le va a deparar el tiempo que sea. Para mí va a ser corto. ¿Por qué? Porque desde jovencito, desde niño, es un criminal. Así que esto debe servir como una gran lección para todos los funcionarios, de México hacia abajo, hasta Tierra del Fuego. Debe ser una lección. Estados Unidos hizo de la droga un negocio histórico y ese negocio lo enfrentó Genaro García Luna y lo enfrenta Calderón. Nos va a faltar muchas cosas, pero ese es el resultado de entender o tratar como amigo a Estados Unidos. Estados Unidos es una mafia que controla ciertos negocios o muchos negocios, y hoy tiene ahí a García Luna, que debe servir como un ejemplo para todos, Toño. No, y además, aunque opere así el gobierno de los Estados Unidos, en este caso y en muchos más, como bien mencionas, Paco, pues se va a ir limpio, ¿no? O sea, y le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, César. Vamos a tener a un gobierno de los Estados Unidos que va a presentar a un Genaro García Luna mañana vestido de civil, como lo mencionaba la compañera de Infobae, que eso es una nimiedad, como bien planteaba la doctora Sheinbaum. Aquí lo importante es señalar que es un narcote, ¿no? Bueno, lo van a presentar de civil, le van a dar chance de que dé su último mensaje antes de que le den la muerte civil, que eso es lo que va a hacer. Porque de acuerdo al derecho procesal acá en Estados Unidos, va a tener que ser condenado a cadena perpetua. O sea, el juez Brian Cogan está obligado, de acuerdo a cómo se configuran los delitos de los que lo declararon culpable, está obligado a condenarlo a cadena perpetua. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, que va a terminar inmaculado por mucho que haya tenido situaciones ahí también muy, muy cuestionables, lo va a presentar para que se despida del público, para que se despida del pueblo, para que dé su último mensaje antes de que le den la muerte civil, de mandarlo a la cadena perpetua, a esta prisión de máxima seguridad, ADX Florence, en el que no va a poder tener contacto ni siquiera con su celador, ¿no? No pueden hablar ni con los celadores en esta prisión en la que, por cierto, está Joaquín Guzmán Loera. Y pues creo que, en mi opinión, sé qué opinas tú, César, aquí ya se va a cerrar el caso, ¿no? Ya aquí ya se acaba la idea de Genaro García Luna, después de haber tenido la posibilidad de cantar, de exhibir a sus socios. Aquí, en mi opinión, es el gobierno de los Estados Unidos metiendo a Genaro García Luna en una cajita y escondiéndolo para siempre. Fíjate, Toño, que no creo que sea lo último. Fíjate, creo que no será lo último que escuchemos de Genaro García Luna, ¿no? Si bien es cierto, se espera que la sentencia sea cadena perpetua, me parece que le están autorizando, ¿no? La última voluntad al poder él ir vestido, ¿no? Como civil, con un traje, y poder, pues, dirigirse al juez respecto a la sentencia que va a emitir, ya que fue encontrado culpable. Pero me parece que en su momento tenemos que entender que pues él fue un administrador que el gobierno de los Estados Unidos utilizó para lo que son los grupos criminales en México, ¿no? Y que de alguna forma pues terminaron sirviendo a los intereses que buscaba como un conglomerado de instituciones, el país más poderoso del mundo y que además es el principal consumidor de drogas a nivel mundial, ¿no? Y hay que recordar, como bien lo dice Paco, ¿no? Él lo que hizo en su momento con el AFI y posteriormente siendo secretario de Seguridad Pública Federal, con la Policía Federal, es copiar un esquema como lo que existía anteriormente en la Dirección Federal de Seguridad, en donde realizabas supuestos, ¿no? Operativos con la intención de dar a conocer y manipulabas a medios de comunicación para que vean que se estaba realizando trabajo, como lo que pudimos ver en su momento en el montaje de Israel Vallarta, ¿no? Como ese vimos varios operativos que llevaron a cabo y que obviamente varios periodistas y medios de comunicación se prestaron para hacer ese trabajo. Y que realmente lo que nosotros hemos visto es, pues, que era ese famoso gatopardismo, ¿no? Hacíamos como que hacíamos mucho, pero en realidad no hacíamos nada. Y este administrador que de alguna forma utilizó el gobierno de los Estados Unidos, pues le sirvió en diferentes lugares, ¿no? Desde el gobierno de Vicente Fox Quesada, posteriormente en el gobierno de Felipe Calderón, pero incluso como un asesor externo
durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque es una realidad también. La mayoría de los personajes que seguían encontrándose en la Policía Federal, pues eran personajes ligados a Genaro García Luna. Ese ha sido también a lo mejor uno de los graves problemas que hemos tenido en los últimos años respecto a que se señale que son las autoridades militares las que manejan en muchas ocasiones la seguridad pública del país y que no sean las autoridades civiles, cuando tenemos el problema de que la mayoría de las autoridades civiles están ligadas a Genaro García Luna, ¿no? Incluso el actual secretario de Seguridad Pública, se han hecho acusaciones de ligarlo con Genaro García Luna. Entonces, cuando tenemos esa problemática y nos damos cuenta que, pues, vemos que el personaje más importante durante 2 sexenios y que además en un tercer sexenio fue el de Enrique Peña Nieto, pues obviamente nos demuestra pues, que sí existía forzosamente una relación con los grupos criminales, pero que beneficiaba en su momento a los Estados Unidos. Ya lo escuchamos por parte de esta entrevista que hace la ex embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, en donde señala que incluso ellos tenían conocimiento, ¿no?, de estos nexos de Genaro García Luna, pero que les convenía a ellos el utilizarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el gobierno de los Estados Unidos, como tú dices, no tiene amigos ni tiene aliados. Tiene personajes que les pueden servir en su momento para lo que ellos están buscando. Y siempre han buscado, a lo mejor, el que los grupos criminales generen guerras en otros países, pero que a ellos nada más llegue el pago del dinero y las drogas, que ellos como sociedad saben que tienen que entrar forzosamente a los Estados Unidos porque tienen un alto índice de su sociedad adicta a las drogas, ¿no? Entonces, imagínate, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones y como bien lo dijo Paco, ¿no?, los antecedentes de lo que está hablando de estos comandantes en su momento, ¿no?, como Calderón y como Florentino Ventura, cuando nos menciona el antecedente del Zorro de Ojinagua, y nosotros entendemos, ¿no?, los que conocemos un poco del tema de cómo se fue conformando el narcotráfico en México, pues te das cuenta que no solo es de familias, también es de personajes que han estado ligándose y que han iniciado carreras desde hace muchísimos años, ¿no? ¿Quién lo diría que Genaro García Luna trabajó en el CISEN, trabajó en el Instituto Nacional de Combate a las Drogas, que ahí fue él obteniendo información, ¿no?, incluso de muchísimos empresarios, políticos? Él mismo era el que comandaba varios de estos grupos de delincuentes y posteriormente él realizaba ciertas detenciones, ¿no? Porque ese es el famoso gatopardismo, ¿no? El hacer como que trabajamos mucho, pero para que las cosas sigan igual, nada más que dándole una perspectiva distinta. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de estas situaciones y que el día de mañana, pues el destino a todos nos alcanza, me parece que se va a sentenciar no solo a Genaro García Luna, también se va a sentenciar la estrategia de seguridad de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Y me parece que va a ser la muestra más clara de lo que estamos viviendo al día de hoy, generado por gobiernos anteriores, y que aunque quieran seguir diciendo que supuestamente había nexos del presidente López Obrador porque fue a darle la mano a la mamá del Chapo Guzmán, por tener un gesto con una persona de la tercera edad que le costaba trabajo caminar, pues me parece que no es lo mismo, si me explico, a lo que aquí ya, después de un juicio, que por más que quieran criticar ese juicio, se llegó a una resolución, de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos, de que él era culpable, pues veremos una sentencia que, como bien lo dice Toño, seguramente se dará una sentencia de cadena perpetua, porque el antecedente que tenemos es de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán, que se le emitió una sentencia de cadena perpetua. Y la pregunta, ¿no?, más importante, creo yo, sería, ¿cuándo veremos, ¿no?, a aquellos presidentes como Vicente Fox o como Felipe Calderón que paguen por estas omisiones? Porque recordemos que hay delitos de acción, como lo que generó García Luna, y de omisión, porque la responsabilidad que tenía el presidente de la República en estos dos casos, pues ellos eran los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas y los encargados del Ejecutivo. Y si Genaro García Luna formaba parte de ese Ejecutivo, pues por supuesto que ellos también son responsables por omisión, mi querido Toño y mi querido Paco. Sí, y yo insisto, se van a tener que quedar así, ¿no? Como que no pasó absolutamente nada, aunque en un futuro podríamos esperar que efectivamente podamos encontrar algún tipo de respuesta, algún tipo de acusación formal en contra de pues, personajes como la señora Hillary Clinton, los encargados de la seguridad en tiempos de Barack Obama y de Felipe Calderón, como Eric Holder, el
el fiscal, tantos personajes que pues tendrían que también ser llamados a cuentas por pues estas incidencias en las que habría tenido participación alguien como, pues eso, alguien como Genaro García Luna. Perdimos por ahí la comunicación con César. Le quería preguntar sobre su columna. No sé si hubo un problema con el internet, porque César también publica una columna ahora en La Silla Rota y habla sobre la estrategia en materia de seguridad que debe ir acompañada de resultados. Pero en lo que se reconecta César para hablar de este tema también, le pido al equipo que nos grabe porque da para mucho todavía lo que va a ocurrir mañana ante la sentencia de Genaro García Luna. Hemos estado analizando, querido Paco, la posibilidad de que en algún momento efectivamente Genaro García Luna cante. En estos momentos el planteamiento que hacen desde diarios como El Financiero, Bloomberg, me parece que lo hicieron también por ahí por Milenio, siguen apapachando a este sujeto, este narcotraficante en los medios de comunicación corporativos, pero en lo general lo que estamos observando ya es lo inevitable de que obtenga una cadena perpetua mañana, porque insisto, en el derecho procesal estadounidense se configura que debido a los delitos cometidos tenga que ser sentenciado a cadena perpetua. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, se configura eso. ¿Tú ves la posibilidad de que en algún momento, como dicen algunos de los comentócratas mexicanos, de que en algún momento ya estando ahí en ADX Florence, ya sentenciado a cadena perpetua, Genaro García Luna pues intente cantar, intente decir algo al respecto, intente embarrar a algunos de sus socios para tratar de reducir su condena, que puede todavía llegar a pasar, se plantea? Toño, a ver, fíjate, son dos temas y te voy a decir a los dos no. Es decir, que en algún momento en el futuro o cercano o lejano veamos algún alto funcionario de Estados Unidos juzgado por casos como este, no. Estados Unidos nunca se va a sentar a sí mismo en el banquillo de los acusados. Es decir, mira, cuando son los juicios como estos, no es un juicio de tal fiscal o tal funcionario contra Genaro García Luna. Es el juicio de the people, Estados Unidos contra Genaro García Luna. Y Estados Unidos nunca, no importa qué, se va a sentar a sí mismo en el banquillo de los acusados. Puede ser que veamos algún funcionario menor, agentes de la DEA, agentes del FBI, agentes de la CIA, sentado en el banquillo de los acusados, pero ver a un personaje como Hillary Clinton sentado en el banquillo de los acusados, no, porque hay una narrativa que es real, ¿sí? Todo se hace en nombre del gobierno o del pueblo de Estados Unidos. Así que no se van a sentar ellos en el banquillo de los acusados. Las élites políticas de Estados Unidos, Partido Republicano, Partido Demócrata, las élites nunca se van a sentar a sí mismas en el banquillo de los acusados. Tendría que pasar lo que pasó en México, un cambio de régimen, no solo de gobierno. No se van a sentar. No creo que debamos esperarlo, nunca va. En el caso de García Luna, en algún momento aquí lo dijimos, ¿va a cantar García Luna? No por una razón, y es muy sencilla. Genaro García Luna, al hablar, tendría que denunciar a ciertos personajes, y esos ciertos personajes conforman mafias. ¿Quiénes son? Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León, Carlos Salinas de Gortari, todos mafiosos. No lo digo así al aire, no, ya lo he documentado, lo hemos platicado, y tendría que denunciar a algunos magnates que son mafias también, o a la jerarquía católica de este país, que también son mafias. ¿Y qué le espera a un delator? La muerte, va a la ejecución. Si Genaro García Luna no ha hablado, es porque él sabe que ya hay ejemplos de altos funcionarios mexicanos ejecutados en Estados Unidos por delatores. Es el caso de Guillermo González Calderoni, que lo hemos mencionado. Guillermo González Calderoni controlaba para el gobierno de Salinas, pero además como superpolicía. Era el superpolicía de Carlos Salinas de Gortari.
formalmente, no nada por debajo de la mesa, controlaban al cártel del Golfo, controlaban al cártel de Juárez, y el proyecto de Salinas era controlar como el proyecto de Calderón, es decir, no era el primer intento. El proyecto de Salinas era controlar el crimen organizado. En ese momento eran solo cárteles del narcotráfico. Después en la historia devienen como mafias controlando otros delitos federales, la extorsión o cobro de piso, la trata de personas, la prostitución, trata de tráfico de indocumentados. Es decir, ese era en Guillermo González Calderón. Finalmente no pueden controlar a todo el crimen organizado. Cuando termina el gobierno de Salinas, Guillermo González Calderón se va a entregar a Estados Unidos, se entrega a la DEA, lo reciben como un testigo cooperante, lo esconden, lo protegen, hasta que un día no lo pudieron proteger. Un día, ¿quién denunció cómo que Guillermo González Calderón tenía que ir a un edificio a hacer unos trámites en McAllen? ¿Quién lo denunció? ¿Quién sabe? Pero es parte de la corrupción también de las policías de Estados Unidos, ¿sí? Lo denuncian y lo ejecutan cuando sale de una oficina en McAllen. Hay evidencia suficiente que fue un francotirador, aunque la historia la cambian a una narrativa de que se le acercó a un auto, un pistolero y lo mató. En cualquiera de las versiones que le den, es gravísimo. Estados Unidos tenía la obligación de proteger a Guillermo González Calderón porque les había ido a entregar la información que tenía sobre los grupos del narcotráfico en ese momento. Todos. Y lo cazaron. Bueno, y luego le pasa lo mismo con Arturo el Negro Durazo Moreno. A él no lo llevan a Estados Unidos porque huyó a Puerto Rico el Negro Durazo, pero finalmente lo van cercando hasta que termina muriéndose el Negro Durazo. Y esos son los ejemplos que tiene Genaro García Luna. Y mira, hay que decirlo, Guillermo González Calderón no tenía, protegido por Estados Unidos, no tenía familia. Y lo fueron a matar. ¿Quién lo mató? ¿La mafia de Salinas? La mafia de Cedillo, no saben quién lo mató. Es un asesinato y punto, ¿sí? Genaro García Luna tiene otras preocupaciones. No es solo, tiene una familia. Genaro García Pereira, Luna García Pereira, Linda Cristina Pereira Gálvez, la esposa, Esperancita, su hermana, es decir, tiene 2 hermanas que están vivas, tiene familia que está viva, así que Genaro tiene muchos problemas. En el momento que él entre a una negociación, tendría que ser una negociación, pero mega secreta, entregarle toda la información y en un momento dado, Estados Unidos acogerlo como testigo protegido y llevárselo hasta el fin del mundo. Pero eventualmente Genaro sabe que lo van a cazar. Ahora, yo quiero ver en el momento que enfrente 2 meses en una prisión de máxima seguridad a donde pueda salir solamente una vez a tomar la luz del sol. Y quiero ver ese hombre con todo ese poder que tenía, al que algunos periodistas como Raimundo Rivapalacio, como Loret de Mola, como Televisa, lo querían hacer presidente de la República. Quiero ver que ese hombre con todo ese poder esté solo, aislado en una celda de máxima seguridad, a ver si no se dobla. ¿Qué va a hablar? Yo te decía, tiene que ser muy cuidadoso él por su familia, tiene que ser muy cuidadoso el gobierno de Estados Unidos porque no lo puede proteger para siempre. Si no hubiera corrupción en las policías de Estados Unidos, te diría, pues, la oficina del alguacil federal lo puede proteger un tiempo, como a Guillermo González Calderón, pero no lo puede proteger eternamente porque eventualmente Luna, como Genaro, por más nombres que les cambien o les pudieran cambiar en un momento si hay una negociación, van a tener que salir a la calle, lo mismo que Linda Cristina Pereira Gálvez y él mismo. Así que es complicadísima y muy delicada la situación de Genaro García Luna. Prisión en una institución de máxima seguridad donde las condiciones, bueno, el Chapo Guzmán ya se ha quejado cuando puede. Así que quiero esperar y para mí, mira, no va a haber justicia. At Grainger, we're for the ones who pay attention to every little detail. The ones who fuss, tinker, and sweat the small stuff. Because you know the tiniest thing can make the biggest difference when it comes to keeping business moving. We get it. We're the same way. Offering access to product experts to help you quickly and easily find what you need. So whatever your industry, you know you're always getting professional-grade products. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger,
for the ones who get it done. Presidentes vivos. ¿A quién va a entregar? Yo alguna vez hice esta pregunta cuando salió García Luna, el señor de la muerte, me hicieron una entrevista y yo decía, ¿a quién va a entregar? ¿A quién va a entregar? ¿A Calderón? ¿A Fox? La verdad es que es complicadísimo porque tiene familia. Su hermana Esperancita, por ejemplo, es la mujer que lo hizo, que lo formó más allá de su madre. Sí, que hoy ya murió, pero Esperancita está viva y Esperancita era su mamá sustituta, fue la mujer que lo crió, que lo hizo, que lo formó como delincuente. Así que ¿a quién va a traicionar? Yo creo que tiene un papel muy delicado, Toño, y creo que no vamos a ver eso. ¿Me puedo equivocar? Seguramente sí, siempre hay que dejar un margen, es un ser humano, Genaro García Luna, y en el momento que sienta rigor de una celda de máxima seguridad, eso puede doblar a cualquiera, ¿eh, Toño? No, y es que, a ver, quiero insistir en la celda en la que van a poner a Genaro García Luna, en esta prisión, que es verdaderamente uno de los infiernos en la tierra. Porque fíjese, generalmente se habla de Estados Unidos como una potencia y el luchador por los derechos y la democracia, pero no es así. Hay sitios muy, muy oscuros en este país, como la prisión ADX Florence, ahí en Colorado, en la cual están los hombres y mujeres más peligrosos supuestamente sobre todo el país. Hay terroristas, hay asesinos seriales y hay narcotraficantes, hay criminales del Foro Común, también hay criminales de cuello blanco, grandes estafadores, hay espías muy peligrosos, y todos ellos se enfrentan a una situación horrible, a esta pues celda que va entre 2.1 metros por 3.6, que cuenta con una regaderita, un baño, una camita, una especie de mesita, y si se portan bien, les permiten tener una televisión en blanco y negro con, de alguna otra forma, contenido que está siempre muy, muy revisado. Estos reos no pueden hablar con sus celadores, están estrictamente prohibidos de hablar con sus celadores. Los celadores solamente les pasan las comidas, etcétera. Y además de todo, nunca apagan la luz. No hay privacidad. Son celdas que están siendo monitoreadas en todo momento para evitar, obviamente, que existan pues suicidios y cosas así. Pero imagínense, ¿no? No hay ningún momento de privacidad, ni siquiera para ir al baño. No se puede tener contacto con los familiares, solamente se puede ver al abogado una vez al mes. El abogado le puede llevar al reo las fotos o los videos de los familiares y es todo. Es la única persona con la que habla. No hay contacto con ningún otro, ningún otro prisionero. Les conceden 1 o media hora caminar en una especie de pasillo que tiene 2 bardas muy, muy altas, inexpugnables, y que tiene una especie como de salida hacia el cielo. Ahí pueden ellos, bueno, pues caminar y ver el sol, como dice Paco, media 1 hora al día, ¿no? Caminar ahí de un lado para otro, para no volverse locos, yo me imagino. Y ahí se les acaba definitivamente su vida civil. No se vuelve a saber algo más de ellos. Imagino que pues podría de alguna otra forma desesperarse, como bien dice Paco, y a lo mejor hablar con su abogado en uno de esos meses que lo visite, ahí César de Castro, ¿no? y después llegar a algún acuerdo, pero como bien dice Paco, también se tendría que enfrentar a todos esos enemigos que se haría, a su familia. Entonces, en la opinión de tu servidor, bueno, pues esta es la forma en la que el gobierno de los Estados Unidos pone a este peligroso sujeto en una cajita y lo manda a freír espárragos. Pero fíjense, él tuvo el cargo más importante en cuanto a la seguridad de México en tiempos de Felipe Calderón. Y hoy la situación es muy distinta. Le pido al equipo que nos grabe. Hoy está al frente de la seguridad en México Omar García Harfuch, quien es un hombre efectivamente de muchos contrastes, que ha sido pues revisado, que ha sido acusado de varias cosas y al mismo tiempo es enaltecido por muchas de sus acciones. Se tiene en definitiva mucha esperanza en cuanto a su actuar al frente de la seguridad. Pero como bien dice César Gutiérrez Priego en su columna para La Silla Rota, el voto de confianza hacia la nueva administración dependerá definitivamente de esta estrategia en materia de seguridad. ¿Por qué nos hablas un poco de tu columna, César, sobre este hombre que tendría el cargo que en algún momento ocupó un narcotraficante que está por ser
sentenciado mañana en la Corte del Distrito Este de Nueva York, Genaro García Luna? Mira, fíjate, Toño, yo explico en la columna, ¿no? Cómo la estrategia de seguridad debe de ir acompañada de resultados. ¿Por qué? Porque me parece que tenemos muchas expectativas positivas respecto al trabajo que se pueda llevar a cabo. Ojo, me parece que la gran diferencia que existe aquí es que la Guardia Nacional ya es una comandancia general que forma parte de la Secretaría de la Defensa como una fuerza armada encargada única y exclusivamente de la seguridad pública. ¿Qué nos demuestra esto? Que es no concentrar todo el poder en una sola secretaría, sino que tiene que existir coordinación para que se pueda llevar a cabo. Y si algo nos ha demostrado la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, es que de acuerdo a las mismas leyes y reglamentos de orden militar, la forma en que se lleva a cabo una carrera dentro de la Marina, dentro del Ejército, dentro de la Fuerza Aérea, y ahora pues, será también así en la Guardia Nacional, nos da siempre la posibilidad de tener perfiles profesionales que sepan a qué es lo que ellos van a realizar, el trabajo, cómo lo deben de llevar a cabo, y que además son institucionales porque tienen sentido de pertenencia en una institución, para que no nos pase lo que vimos en los últimos sexenios, que cada quien llegaba y creaba una nueva agencia de seguridad, la cual pues no daba ni siquiera oportunidad de que pudieran realmente los elementos sentir pertenencia en una institución y que estas instituciones pudieran realmente empezar a dar resultados. Pero también lo veo como que sacaron la rifa del tigre, porque si bien es cierto, traen muy buen crédito, ¿no? Y las expectativas son muy altas y se les está dando el beneficio de la duda, pues también es el hecho de que la gente quiere ver resultados de forma inmediata y que quiere ver que esos resultados se den en el día a día. Y como vemos también que hay un gran grupo de medios de comunicación, de periodistas, de analistas, de especialistas, que están tratando de resaltar todos aquellos errores o trabajo mal realizado por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de la Secretaría de Seguridad, por parte de la Guardia Nacional, pues estarán constantemente bajo ataque. Entonces, me parece que ellos tendrán que empezar a trabajar y poner en práctica la estrategia de seguridad para que los resultados se empiecen a ver. ¿Por qué? Porque además tenemos otro problema. No importa que hagan el trabajo de forma correcta, no se les va a aplaudir porque se les va a decir que ese es su trabajo y lo tienen que llevar a cabo. Y sí se les va a exigir y sí se va a tratar de resaltar todos aquellos actos en donde pudieran haber cometido alguna violación a los derechos humanos o haya existido un exceso de la fuerza. Entonces me parece que sacaron la rifa del tigre, porque no importa cómo hagan el trabajo, de todas maneras serán criticados. Si lo hacen de forma correcta, dirán que era su obligación, porque tienen todas las herramientas para llevarlo a cabo, pero si algo sale mal, pues por supuesto que se va a magnificar en los medios de comunicación, porque lo importante es crear narrativas. Ellos ya crearon una narrativa de que existía un narcogobierno con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora quieren crear una narrativa de que la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, no es quien gobierna, sino que es la continuidad del presidente López Obrador. Cuando empiezan a darse los resultados, entonces dirán que esos resultados serán lógicos porque tienen todo el apoyo para que se pueda llevar a cabo. Pero si hay cualquier error, pues entonces se va a magnificar y se va a decir que vivimos en un país que está militarizado, que la política lo que hizo fue militarizar la seguridad pública, que lo único que hicieron es que vivimos en una tiranía donde el mando militar es quien toma las decisiones, etcétera, 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 como lo hemos visto en los últimos días. No lleva ni 15 días la presidencia de la República empezando a trabajar y ya se están exigiendo los resultados. Es lamentable, pero obviamente pues es como estamos viviendo el momento político y periodístico del país. Tenemos un sector de la prensa que es muy crítica, pero porque les conviene ser muy críticos, porque no pueden aceptar nada bueno de este gobierno y que tratarán de denostar cualquier trabajo que se pueda llevar a cabo. Entonces hago ese análisis en la columna, explico qué es lo que yo veo, cómo podrían llevar a cabo, ¿no? Este tipo de situaciones, y más porque tenemos un hecho en donde el Poder Judicial de la Federación ya fue reformado y lo mismo pasará con todos los poderes judiciales estatales.
y que se tiene el temor fundado de que a lo mejor en represalia muchos de estos juzgadores y magistrados o incluso ministros pudieran tomar decisiones que beneficien a todos estos presuntos criminales y que traten de dejar en mal el trabajo realizado por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Guardia Nacional o incluso de las fiscalías, tanto la General de la República como de los estados, para dejar en libertad o no vincular a proceso a estos presuntos delincuentes. Es situación que pues, obviamente ha llamado poderosamente la atención y ha prendido las alarmas dentro del gobierno federal, por lo cual tratan de ser muy claros y muy específicos respecto al trabajo, de cómo se tiene que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque más allá de que pudiese existir corrupción de algunos miembros del Poder Judicial, también está el hecho de que muchos de ellos, si hemos visto alguna, como por ejemplo la vocera de un grupo importante de trabajadores del Poder Judicial, amenazar y decir que ellos, si no se les da una solución a lo que ellos están buscando, que es la cancelación de la reforma al Poder Judicial, misma que ya es ley y que no podría ser posible por los medios legales que conocemos, entonces podrían influir incluso en algunas resoluciones. Esa es una amenaza pública que se ha dado a conocer y que me parece que pues pone la atención en el gobierno federal y lo que pudiese pasar en los meses por venir. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa en estos meses. Yo estoy esperanzado de que va a haber un cambio inherente en todas las cosas, que efectivamente no va a ser tan fresa como dijo en su momento el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, así no va a ser la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a ver en qué termina todo esto. Mientras tanto, queridos compañeros, yo les quiero agradecer que hayan sido parte de esta muy interesante mesa de seguridad. Mando, por supuesto, un saludo, un cálido saludo al maestro José Reveles. Ya se incorporará en la próxima. Y bueno, pues estábamos contigo, querido César. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, Toño. Mira, mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CesarGutiPri, que es la que manejo personalmente. Y agradecerle a Paco, como siempre, poder compartir espacio con él. Es una persona muy bien informada, independientemente de la amistad que nos une y las palabras que tuvo para conmigo antes de que estábamos fuera del aire, antes de ingresar. Le agradezco mucho y le envío un abrazo fuerte. Y mi querido Toño, pues a ti ya sabes el cariño que se tiene. Un abrazo fuerte para ti, para toda tu familia y por supuesto a tu señor padre. Dile que me va ganando la apuesta que hicimos, este reto que tenemos, pero que haré lo propio para tratar de igualar, ¿no? Y pues muchas gracias, agradecido con las personas que nos escuchan y que nos ven, mi querido Toño, y aquí estamos pendientes para próximas participaciones. Nos invitas cuando juramentes como ministro de la Suprema Corte de Justicia y estaremos con mucho gusto en esa Suprema Corte de Justicia, en ese Esperemos, mi querido Toño. Mira, tengo un interés legítimo, que se nos dé la oportunidad de participar y que sea la gente quien decida si merecemos el recibir el voto. Obviamente, esa es la gran ventaja que tenemos con esta reforma, que cualquier persona que cumpla con los requisitos no necesita forzosamente tener contactos políticos o hacer cochupos, ¿no? Para pues tener una posibilidad de ser ministro. En mi caso, yo levanto la mano como cualquier ciudadano y que se me dé la oportunidad. Lo único que pido es que se me dé la oportunidad y que ya sea la gente quien decida si merecemos el voto o no. Y yo creo que tendrás el respaldo de muchas personas, siempre en nuestros chats están ahí muchas personas diciendo que tiene su voto, y lo mejor de todo, creo que eres un perfil con las manos limpias, eso es lo más importante, ¿no? Estoy convencido de que llegas con esas manos limpias, con ese reconocimiento, sin pelos en la lengua, pero sí con los pelos de la burra en la mano, con todo ese bagaje jurídico necesario y sobre todo privilegiando a la justicia sobre cualquier otra cosa, que eso es lo más importante y lo que necesitamos en nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ya lo estaremos platicando siempre aquí en Sin Censura y ahí, insisto, va nuestro endorsement al queridísimo César Gutiérrez Priego, abogado, usted lo conoce, gran abogado, especialista en derecho penal, derecho militar y seguridad nacional y hoy aspirante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Querido Paco, también, por favor, tú compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, mira, se lo dije al licenciado Gutiérrez Priego en privado, pero lo dije en público el viernes pasado en la charla que tengo en el canal de Astillero. En realidad la charla era sobre Roberto Gil Suárez y la mafia que se posiciona para entrar a la Suprema Corte. Cuando dicen hay que tener cuidado por
para que no vayan a entrar capos a la Suprema Corte, pues tenemos aquí a Roberto Gil Suárez como primer capo. Toda la mafia, todo el crimen reunido en una sola persona, pero en el proceso él decía que iba a ser el primero y yo le digo, aclaro, no es el primero. El primero que hizo públicas sus aspiraciones para llegar a la Suprema Corte como ministro de la Suprema Corte fue el licenciado César Gutiérrez Priego, y hablo una serie de cosas, pero yo, mira, lo que dije, lo voy a resumir. César Gutiérrez Priego es un especialista, aquí hemos tenido no sé cuántas charlas, tenemos amistad, y yo les decía, a mí no me importa que César sea especialista en derecho penal, en derecho militar, que conozca la seguridad nacional de este país. Pues, esos son requisitos que tiene que cumplir cuando vaya a presentar su registro. A mí lo que me importa, y es lo que registró la gente, y es así como lo percibe la gente, es que César Gutiérrez Priego tiene lo que perdieron jueces, magistrados, ministros, históricamente, tiene humanidad, es un ser humano que convive con la gente, que conoce las necesidades de la gente. Sí, para ser buen juzgador, yo digo que es el mismo requisito que para ser periodista o buen periodista. Hay que ser buena persona. Y César, en el tiempo que yo lo he tratado, en las mesas, personalmente, tiene eso, es un ser humano. Y eso debe contar mucho ahora que tengamos que elegir ministros o magistrados o jueces para para el Poder Judicial, magistrados, ministros para la Suprema Corte. César tiene eso, es un ser humano, así que se lo dije en privado, pero lo digo en público porque hay que decirlo, porque lo que tiene César es que es eso, es que es un gran ser humano. Y lo otro, mira, con lo que quiero cerrar, hay que recordar que el Poder Judicial es ya un partido político. Es un partido, nos guste o no, se ha comportado como un partido político de oposición, se ha comportado como un partido conspirador y por eso decía, merecen todos los empleados, si bien es cierto que sé que hay excepciones, muchísimas seguramente, 1,000, 2,000, el Poder Judicial es un partido político y habría que despedir a los 55,000 y a partir de ahí rearmar todo el Poder Judicial. Sé que no lo van a hacer porque conozco la reforma, sé que todos los empleados tienen cabida, sé que todos se van a respetar sus derechos, pero para mí, sé que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no lo va a decir, sé que los legisladores no lo van a decir porque ellos tienen la reforma y van a respetar los derechos, pero para mí, una de las formas, ahora que podemos, están casi 2 meses en paro, perdiendo mucho dinero, para mí debían despedirlos, liquidarlos con todos los derechos que hay en la ley que han acumulado y a partir de ahí reconstruir el Poder Judicial. Pero yo, ya sabes, Toño, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, te dejo un abrazote, lo mismo que al licenciado Gutiérrez Priego. Estamos a unas horas de conocer el destino final de Genaro García Luna y estamos unas horas de conocer el nuevo destino de lo que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que muchas gracias, Toño. El licenciado también, gracias y un abrazote para los dos. Hasta mañana. Ahora que mencionas a Roberto Gil Suárez, me vino a la mente un dicho que siempre hacía mi abuelo materno, mi papanillo, que era militar, era oficial de sanidad, y que viene pues al caso de lo que es alguien como el abogado César Gutiérrez Priego y alguien como Roberto Gil Suárez, ¿no? Él decía siempre que el que es perico donde quiera es verde y el que es pendejo donde quiera pierde. Entonces, pues, desde el primer... El verde va a ser el querido César Gutiérrez Priego y bueno, pues el otro tendrá que perder. Toño, un abrazo, Paco. La verdad, saludos a todas las personas que nos ven, nos escuchan y pues aquí estaremos pendientes para próximas participaciones. Ahí estaremos con mucho gusto. Ahí tienen a nuestros dos compañeros, al queridísimo Francisco Cruz, periodista y escritor, César Gutiérrez Priego, abogado. Aquí estamos siempre en Sin Censura. Y bueno, le pido